El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10, titulado Sorprendiendo a Jesús, celebrado el 27 de septiembre del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Muy bien, el estudio de esta noche lo podríamos titular Judas Iscariote. Y cuando yo menciono ese nombre, difícilmente encontraría yo una persona que me diga, yo no sé nada de eso. ¿De qué me estás hablando? ¿Quién será ese individuo? ¿Es uno de los héroes de la independencia? ¿Alguien que peleó en la Primera Guerra Mundial? Pues no, es bien que sabemos acerca de este personaje, Judas Iscariote, uno de los apóstoles, supuestamente, entre comillas, apóstoles de Jesús. Capítulo 6 de Lucas, en el versículo 12, la palabra de Dios dice así: En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bueno, pues la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿qué pasó? Ahora que conocemos la historia, porque hemos leído en la palabra de Dios cómo es que este individuo se comportó con Jesús y todos los detalles de la traición que él tuvo para con Jesús. Y aquí el versículo 12 es pues muy claro, en donde se nos dice que él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios para que lo llenara totalmente en la voluntad del Padre y escogiera a esos 12 que llamó apóstoles y que serían el pilar poderoso para la construcción de la iglesia de Dios. También hacemos recalcar que Jesús no tuvo un plan B. Si me fallan estos, afortunadamente tengo a tipos como Mauricio o como Francisco Javier, allá en ese siglo, que poderosos en la palabra, ellos los puedo yo, ya en un plan desesperado para que no, porque vienen después siglos y siglos de edificar la iglesia. Imagínate que se me vaya a caer, mejor tengo un plan B, pero no fue así. No hay nunca plan B en las cosas de Dios. Pero dentro de este plan maravilloso de Dios de tener a estos apóstoles, y hemos visto la personalidad de cada uno de ellos, ya hemos hablado de estos 11 y hoy nos toca hablar del último, que es Judas Iscariote, y hemos llegado a la conclusión que hay un denominador común muy fuerte, muy poderoso en estos hombres. Hombres pecadores, hombres no dignos de ser esos seleccionados de Cristo, que cada uno cometió 1000 faltas, que tenían muchas debilidades en su carácter y que podrían, y lo hicieron, tropezar a ellos mismos y a los demás, como Pedro, que pues muy bocón y muy listo para morir por Cristo, pero
A la primera de cambio se lo niega la noche de su pasión y lo niega 3 veces. Y es más, Cristo le dice con mucha anticipación, tú me vas a negar. ¿Cómo yo no? ¿Cómo crees? Jamás haría yo una cosa así. Y él lo niega terriblemente. Lo traiciona, es la palabra. En esa noche, estando en el patio de Caifás, por temor de que él también sea identificado con Cristo y que a él también lo agarren y tenga la misma suerte que él estaba viendo ya, tener a Cristo. Y él lo traiciona. Dice la palabra de Dios específicamente, y no me quiero meter mucho en él porque vamos a hablar de otro personaje. Dice la palabra específicamente que él blasfemó de Jesús. Y sin embargo, en la soberanía de Dios, pues vamos a entender algunas cosas que él hace para nuestra enseñanza. Y vamos quizá a comprender mejor por qué él escogió, sabiendo de antemano, desde antes del principio de los siglos, lo que iba a pasar. Él de todas maneras escogió a este hombre, Judas Iscariote. Y bueno, la palabra traición es una palabra fuerte. Muchos traidores hay en la Biblia. Está lleno de traidores. Ahorita vamos a ver, voy a nombrar algunos, pero quizá tenemos que reconocer que es el oficio popular y común de toda la humanidad. Nosotros mismos podríamos ser llamados traidores. El hombre es un traidor. El hombre le ha quedado mal a Dios. El hombre ha blasfemado contra Dios. Hoy en día, más que nunca, vemos cómo está de perdida la humanidad, lejos de los diseños de Dios, en donde el hombre se burla de Dios. Dios soy yo. ¿Qué Dios? Ese es del siglo XIII, ignorantes, la edad oscura. ¿La Biblia? No, hombre, la Biblia escribieron unos hombres. La Biblia es un simple libro lleno de mitos y de cuentos. ¿Tú todavía crees en lo que dice la Biblia? Por favor. Y eso es lo que en estos días es un traidor el hombre. Después de lo que Dios ha hecho a favor del hombre. Y lo vemos desde el principio. Adán y Eva le traicionaron a Dios y prefirieron mejor la prédica de Satanás que la prédica de Dios. Allá en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 6, leemos muy temprano las primeras hojas. No tomó mucho, Verónica, de que el hombre ya andaba mal con Dios. Tú dices, bueno, pues fue a la mitad del libro, por acá. No. Muy al principio. Dice el versículo 6 de Génesis 3, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Traidores, te fuiste con el equipo del enemigo. Entonces vemos la traición desde esas primeras páginas de la Biblia. Tú y yo le hemos dado fácilmente, muchas veces, la espalda a Dios. Efesios 4, versículo 18. Efesios 4, versículo 18. Dice Efesios 4, 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ya, ese es el hombre, totalmente ajeno a las cosas
blasfemando contra él. Entonces, no nos es extraña esta palabra, traición. Y abrimos las páginas de la Biblia y está llena de traidores. Absalón, hijo de David, traicionó a su propio padre, queriendo quitarle el reino. Tú conoces la historia allá en 2 de Samuel 15. No la voy a mencionar más, pero Absalón. O a Tifodel, el consejero de David, que se fue con Absalón. Y fue el consejero de Absalón, y el mismo Absalón le dijo: oye, ¿por qué vienes a mí si tú has sido amigo del rey? ¿Cómo es que lo traicionas? Porque tú eres mejor. Muy bien, traicionero. ¿Sí? Otros después, en cuanto ya Absalón muere, viene otra rebelión de un señor que se llamaba Seba, y que también fue en rebelión contra David. O Jeroboam, que fue un traicionero contra Salomón e hizo que se dividiera el reino en dos. Y nunca más fuera un reino unido, sino que estaban Judá, Samaria arriba, entre los dos. Y así, tantos y tantos traidores. Atalía, que manda a matar a todos sus nietos cuando su hijo muere para ser ella reina de Judá, y traiciona a su propia familia. Joás, otro de los reyes de Judá, un gran rey, pero al que final de cuentas se le olvida lo que hicieron por él, porque Joás debió haber muerto cuando su abuela Atalía estaba matando a todos los nietos. Y fue el único que no murió, que Dios lo conservó para que continuara la descendencia, la jerarquía hasta llegar a Jesús. Tenía que sobrevivir uno, pero casi lo matan. Y no lo matan porque hubo un sacerdote que lo cuidó, lo guardó para que no muriera. Y así él pudo ser rey después, Joás, ¿verdad? Pero pasaron los años y este sacerdote muere, y su hijo Zacarías ve las maldades que está haciendo este rey Joás, y va y se las echa en cara y le dice: no, está bien lo que tú estás haciendo, Dios lo va a ver. Y entonces Joás, en lugar de arrepentirse y decir: sí, es cierto, si yo estoy haciendo aquí, yo debería ser muerto, pero ahora Dios tuvo misericordia de mí, lo manda a matar al hijo del que le trajo todo este beneficio, lo manda a matar. Y Zacarías le dice cuando lo están matando: Jehová lo vea y lo demande. Un traidor. Y así está lleno de tanta intriga, de tanta traición en la humanidad. Y te podía estar, aquí tengo todos los versículos de todos estos hombres, pero quiero entrar más bien en este traidor máximo que se llama Judas Iscariote. Yo tengo una serie de libros ahí arriba que se llaman La historia de la civilización, por un señor Durant, que tardó como 30 o 40 años en escribirlos, un historiador, desde los tiempos de 4.000 años antes de Cristo chinos hasta la Revolución Francesa. Y a veces me pongo a leer algunas porciones de la historia de Inglaterra o de España, ahí está todo eso, ¿no? Y hay un denominador común: puros traidores, intrigosos, mentirosos, celosos y todo lo que sea con oso, lleno de líos. Ese es el hombre, por todos lados. Y tú dices: bueno, son los de allá, los que están en Tepito, los de... No, señor, los reyes, los poderosos de la tierra, en donde hemos vivido en guerra constante, porque nos traicionamos el uno al otro constantemente.
y hacemos pactos, los sellamos y no sé qué, y en 3 días ese pacto no sirve para nada, porque nosotros mismos fuimos mentirosos y traicionamos a aquel con quien hacemos el pacto. Lo hacemos con los hombres, lo hacemos con nosotros mismos y lo hacemos también con Dios. Pero bueno, podríamos decir que el más notorio traidor de todos los tiempos fue Judas Iscariote. Estaba yo pensando en la mañana, si yo conozco un Judas, alguna malvada mujer que le puso a su hijo Judas, y la verdad es que no me acuerdo de nadie. Sería feo, ¿no? Que este niño me salió con la nariz cuadrada, le voy a poner Judas, porque tiene una connotación fea, porque es un nombre despreciable. ¿Sabes qué quiere decir Judas? Alabado. De mucha alabanza, de gran gozo en la alabanza. Pero con la historia que ya todos sabemos de Judas Iscariote, vemos que esa palabra tiene una connotación diferente. Quiero decirte que en los tiempos de Judas Iscariote, en los tiempos de Jesús, en la Biblia misma, Nuevo Testamento, los evangelios, encontramos cerca de 8 personas que se llaman Judas. Era un nombre muy común, era un nombre bonito, pero no así después de lo que pasó con Judas Iscariote. ¿Por qué es un muy notorio traidor? ¿Por qué pensamos que fue un traidor más allá de los traidores que hemos mencionado o de los traidores que la humanidad misma es? Bueno, porque él tuvo el inmenso privilegio de ser uno de los 12. Imagínate nada más de tener a Jesús diario, de estar con él, de vivir con él durante 3 años, día y noche, de oír sus predicaciones, que fueron pocas, públicas, como el Sermón de la Montaña. No hay una plática, un sermón más impactante emitido por voz humana que el Sermón de la Montaña. Yo me acuerdo cuando yo empecé mi vida cristiana, por ahí no me acuerdo exactamente cómo fue, que me hablaron de un libro que se llamaba El Sermón de la Montaña, de un predicador que eran sus predicaciones del Sermón de la Montaña. Y me gustó tanto que lo compré y bueno, me lo bebí. Ahí lo tengo todavía, de este predicador Lloyd Jones, del Sermón de la Montaña. Imagínate tú estar sentado ahí escuchando el Sermón de la Montaña de Jesús. Tú sabes que el Sermón de la Montaña, Cristo no lo predicó a las multitudes que estaban ahí, lo predicó a sus discípulos. Veamos a verlo. Aquí está en Mateo capítulo 5, en el versículo 1. Mateo 5:1 dice así: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. ¿A quién? A los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Ahí estaba Judas Iscariote. Imagínate un Judas Iscariote que vio la multiplicación de los panes y de los peces ahí en Juan 6, en donde se quedó con la boca abierta. ¿De dónde sacó Jesús todo esto? Imagínate a Judas Iscariote en la barca, en ese Mateo 8, cuando hay una gran tormenta y Jesús está dormido y los apóstoles, grandes pescadores que eran, están en pánico total porque la barca se está hundiendo.
y corren a Jesús, sálvanos. Y Jesús se levanta y dice, calla, enmudece. Y viene una calma total, aquella gran tormenta. Y todos sorprendidos sobremanera. ¿Quién es este hombre que aún el viento y la lluvia le obedecen? Imagínate los leprosos como Simón el leproso. Imagínate la resurrección de Lázaro. Un hombre que ya estaba en la tumba 4 días y ya hería, dice el versículo. Judas Iscariote le dio todas estas cosas. Entonces, ante todo esto, era para que su corazón fuera quebrantado ante tan grande privilegio de estar con Jesús durante estos 3 años. Pero finalmente traicionarlo por miserables 30 piezas de plata. Tú dirías, no, fueron 6 billones de dólares. No, tampoco, ¿verdad? Pero fueron 30 piezas de plata. Su traición solo ilustra la profundidad de la maldad del corazón humano. En la mejor de las circunstancias. Ya no estamos hablando de una circunstancia terrible. En lo mejor de lo mejor, vemos cómo es el corazón humano. ¿Cómo soy yo? Y Dios quiere que nosotros veamos eso con claridad, para que corramos a Él buscando un Salvador que nos salve de este corazón terrible que yo tengo. El nombre de Judas hoy es sinónimo de lo peor, ni siquiera de la Malinche. La Malinche, ya ves que aquí en México decimos, traidora, ya fuiste con Hernán Cortés, y le decimos a muchos, ¿verdad? ¿Qué te parece a la Malinche tú? No, pero aquí está peor la cosa, obviamente. Cuando se menciona el nombre de Judas, se menciona con su traición, como lo hace Lucas. Todos los versículos que hay con respecto a Lucas hablan de su traición. Inclusive en este versículo de Lucas 6, en donde estamos ahora, Lucas 6, versículo 16, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. O Juan, vamos a Juan capítulo 6, por mencionar algunos. Juan capítulo 6, versículo 71, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era uno de los, porque era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Siempre se menciona a Judas Iscariote con relación a su traición misma. Aquí mismo también en Juan capítulo 13, Juan 13, versículo 11, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Y así muchos otros versículos, todos los versículos mencionan a este hombre como un traidor. Mateo 10:4 también da la lista de los apóstoles y menciona a Judas Iscariote, el que lo entregó. La historia de Judas también muestra cómo Satanás usa a la gente. Vemos con mucha claridad que este ser también traicionó a Dios. Allá en Ezequiel, capítulo 28, Ezequiel, capítulo 28, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, versículo 14 de 28.
Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Traidor, ¿no? Y Satanás se lo pasa al hombre. Y lo traemos todos nosotros. Y Judas Iscariote fue usado por Satanás para maquinar y llevar a cabo la destrucción de Jesús, pensando que así destruiría a Dios mismo. Juan, capítulo 13, versículo 2. Juan 13, 2. Dice así, Juan 13, 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Entonces Satanás pone en el corazón de Judas que entregue a Jesús. Un plan que ya tenía para finalmente destruir a Jesús y no llevar a cabo lo que Jesús estaba haciendo. Satanás como que no entendió que al morir Jesús era el triunfo realmente, pero él maquinó la muerte de Jesús. Y vamos a ver cuatro cosas con respecto a Judas Iscariote. La primera, su nombre, que ya hablamos un poco de esto aquí en la introducción, el nombre de Judas Iscariote. Muchos tenían el nombre de Jesús. Era un nombre muy bonito, pero le hubiera puesto a su hijo Judas en lugar de Dani. Pero ya con todo esto ya no lo harías. ¿Sí? Y significa alabado. Hijo de Simón, el hijo de Simón Iscariote. Iscariote quiere decir de la ciudad de Cariote, que la podemos ver en Josué 15, 25. Acá en el principio de la Biblia, Josué, capítulo 15, versículo 25. Keriot, ahí está la ciudad de Keriot. Y ahí era el padre de Judas Iscariote, que se llamaba Simón Iscariote. Judas Iscariote era el único que no era Galileo. Él venía de Keriot y había sido enseñado en Jerusalén. Era el señorón. Los de Galilea eran simples pescadores vulgares ahí que con problemas sabían leer. Judas sí que sabía. Y los demás, como no eran de parte del grupo, así como que lo veían un poco apartado y le daban respeto a él. Pues era el que sí sabía leer bien, ¿sí? Separado de los demás. Y le concedieron que él guardara la bolsa, probablemente porque era el que realmente contaba bien, traía su calculadora así rápidamente, ¿verdad? O su regla de cálculo, no sé qué se usaba en esos días, pero él sí sabía contar bien. Y tenía la bolsa del dinero, que después llegó a abusar de ella ampliamente. Juan 12:6, vemos cómo Judas Iscariote ya abusa de los dineros del grupo. Juan 12:6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. En realidad, desde el punto de vista físico, no era diferente a los demás. Ninguno pensó que sería él un traidor. Acordémonos que los apóstoles realmente estaban incendiados para seguir a Jesús. Ellos venían a Jesús y lo tomaban como el Mesías y realmente querían seguirlo. Estaban plenamente convencidos de que era el Hijo de Dios. Y pensaban en su fervor a Cristo que todos los demás que estaban ahí, pues por algo estaban ahí los 12, ¿no?
seguían a Jesús con ese fervor, pero no sería así. Él sería un traidor. Nadie lo sabía más que Jesús y él mismo. Claro que los apóstoles no sabían a plenitud qué es lo que este Mesías iba a hacer. Se prometía que el Mesías iba a redimir a Israel. Pronto saldría todo su poder, echaría a los romanos fuera y entraría otra era de oro de los judíos, ¿verdad? No sería así. Pero independientemente, sí había un corazón lleno para Jesús. Y lo respetaban mucho y querían seguirlo. Y cuando Jesús les dice, ¿queréis vosotros también iros? Todos ya se fueron por la predicación que acabo de dar, que es muy, muy dura. ¿Se quieren ir ustedes? Y Simón Pedro, en representación de todos, dijo, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En ese momento Judas debió haber corrido. La predicación fue muy fuerte. El que no come mis palabras, el que no me sigue con todo su corazón, no es mi discípulo. Dura palabra es esta, dice Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos ya no andaban con él. Se hicieron atrás, se echaron atrás. Juan 6:66, ¿por qué no se fue Judas? Bueno, porque seguía a Jesús como los demás, ciertamente. Y todos habían comido el hecho de que él era uno de ellos también. Juan 13, 21 y 22. Juan 13, 21 y 22. Habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. ¿Quién será? ¿Tú qué piensas? Échale una... No, yo creo que Juan. No, hombre, Simón, etcétera, ¿no? Y nadie pensaba que era Judas. Pero Jesús sí lo sabía. Ciertamente, sí lo sabía. Número 2. Su llamado. Dice la palabra de Dios que Él escogió a esos apóstoles. Bajo la providencia divina, Él, con su soberana potestad, eligió a cada uno de ellos, inclusive también a Judas. No encontramos en la Biblia cómo es que fue la primera vez que se encontraron, cómo fueron los detalles de que Judas fue seleccionado con los 12. Sencillamente sabemos que fue. Y él permaneció con Jesús hasta el final, pero nunca le dio su corazón. Él también odiaba a los romanos como todos los de Israel. Esperaba la liberación que el Mesías pronto traería, como los discípulos también. Allá en Hechos 1:6, los discípulos le dicen, ¿cuándo vas a establecer el reino? Estamos esperando de que ya el reino lo pongas, y más ahora que acabas de resucitar. Pero no fue así, ¿verdad? Porque será hasta dentro de mucho tiempo en el futuro. Pero Judas Iscariote nunca tuvo la dimensión espiritual como la tenían los demás apóstoles. Sus motivos eran equivocados, eran motivos de codicia. Si realmente este va a ser el Mesías, yo voy a tener un super hueso, imagínate. A lo mejor me pone de alcalde de Jerusalén. ¿Cuánto dinero va a entrar? O qué sé yo, ¿no? Algo así. Jesús lo escogió de su propia voluntad, pero también Judas, de su propia voluntad, decidió seguirlo. Mateo 19:27. Mateo 19:27. Mateo 19:27. Mateo 19:27.
Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. En nosotros también incluía a Judas. Judas también decidió seguir a Jesús a pesar de la soberana voluntad de Dios que lo eligió. Como que siempre tenemos esa dualidad entre lo que Dios quiere hacer, porque lo hace cuando Él quiere, como quiere y cuando quiere, y nuestra propia voluntad, en donde nosotros somos responsables por nuestros actos. Juan 15:16. Juan 15:16 dice, Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Sí? Bueno, pues entonces tenemos que Él era responsable de seguir a Jesús, pero Jesús fue el que lo eligió. Y ya estaba profetizado. Salmo 41:9, Judas 13:8, ya estaba profetizado que así iba a suceder. Y sucedió tal como se fue profetizado. Pero Judas fue responsable de sus actos. Lucas 22:22. Lucas 22:22. Dice Lucas 22:22. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Dice la palabra de Dios. Judas tuvo muchas oportunidades para entregarle su corazón a Cristo, pero lo rechazó, nunca lo hizo. Imagínate las predicaciones, imagínate cuando Jesús dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde el orín corrompe y ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. Ay, sí, cierto, Jesús tiene razón. Y yo aquí acumulando el dinero, pues no, mejor, no, Cristo, por favor. No, ¿verdad? Para nada. O la codicia, allá en Lucas 12, que también un mensaje muy fuerte. En Lucas 12:16 también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré con todo el dinero? Y Judas escuchando: ¡ay, qué bonita parábola! Realmente me pegó esa parábola. Realmente, ¿cómo predica Jesús? Qué fuertes sus mensajes. Pero no fue así, su corazón estaba totalmente endurecido. ¿Sí? Bueno, pues es un llamado que Dios lo trajo con gran privilegio. Imagínate, Diego, ser uno de los 12. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Entre los miles de millones de humanos que estamos en la tierra, ¿no? Después de tanto, esos 12 y él era uno. 3. Su desilusión. Vimos su nombre, vimos su llamado, vimos su desilusión. Judas se desilusionó de lo que estaba haciendo Jesús. Pronto vio que Jesús no iba a ser el león de Judá, el que iba a redimir a Israel, según ahí Apocalipsis 5:5, donde se le llama el león de Judá. No, sino que sería un cordero llevado al matadero. Bueno, esto no estaba en los planes de Judas Iscariote. Y vemos empieza su espiral hacia abajo, y hacia abajo, y hacia abajo, en donde fácilmente encontramos ya en los evangelios Juan 12, como él delata su corazón hacia los demás, hablando del dinero y de qué importante para él es la posición que él podría tener con Jesús. Juan 12:6. 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?
Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Versículo 7, entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Bueno, Judas Iscariote jamás entendió esto. Él estaba muy metido en las cuestiones de el dinero. ¿Sí? Y por dinero fue a ofrecer a Jesús. Dijo, pues mira, yo realmente no creo que saque mucho de esto. Mejor, yo sé que por ahí andan buscándolo. Yo sé todo de Jesús. A ver cuánto me dan. Y él fue a ofrecer a Jesús allá a los fariseos. Marcos 14:10. Marcos 14:10. ¿Verdad? Y lo vendió. Marcos 14:10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba la oportunidad para entregarle. Ciertamente empezó a ver cómo vendría esa oportunidad. Y la oportunidad vendría esa noche de Pascua, en donde Jesús dijo que iba a ir, pues él era uno de los 12, tomó nota, dijo, déjame ver, ¿a dónde dijiste que ibas a ir? Sí, es que se me olvidó olvidar, déjame ponerlo aquí en mi computadora para que no se me olvide, ¿verdad? Al Monte de los Olivos, donde siempre van, ustedes van cada rato. Ya sé, yo he ido mucho con ustedes, entonces ya sé dónde es, ni siquiera tengo que anotarlo, ¿verdad? Y Jesús le ofrece una última oportunidad. Pues se la está ofreciendo totalmente ahí en Juan 13. Juan 13, Jesús le vuelve a ofrecer una oportunidad más a Judas Iscariote. Juan 13:26. Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Era el más grande honor de una mesa, que el de la mesa le diera el pan, le diera la copa a una persona. Judas estaba a su lado. Del otro lado estaba Juan. Y Judas Iscariote estaba a su lado. Estaba en el puesto de honor. Y Judas y Jesús le ofrece a él el pan mojado. Cuando él pues hubo tomado el bocado, salió luego. Y era ya de noche. Dice que entró el demonio en él para cumplir lo que tenía que hacer. Así fue cayendo el espiral y la oportunidad se le fue. Se le fue. ¿Cuántas veces hablamos con personas de Cristo y se está yendo la oportunidad y le dices de Cristo? Como un vecino que tengo yo aquí, que le hemos hablado de Cristo desde que sus niños eran pequeños. Ahora los niños están casados y vienen a ver a la madre, que hasta sola se murió el Señor, aquí vecino nuestro. Les hemos hablado de Cristo 20 años, 20 años. Y él ya se murió. Él tuvo la oportunidad. ¿La tendrán ellos? ¿Se apiadará Dios de ellos también? Y número 4, su nombre, su llamado, su desilusión y finalmente su traición. Judas salió de ahí para ir directo al Sanedrín y decirles que el momento había llegado, que Cristo estaba listo para ser tomado por ellos y entregarlo. Y les dijo dónde estaría. Lucas 22:39. Lucas 22:39. Lucas 22:39. Y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Así fue, pues, Judas a decirles a los demás que ahí estaba Jesús. Su traición no fue una cosa de locura que se le fue a la cabeza en ese momento, sino bien premeditada, bien planeada desde mucho tiempo atrás. Y luego aparece Judas al frente del contingente romano que va a prender a Jesús. Él va al frente.
Mateo 26, 47. Mateo 26, 47. Mateo 26, 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Judas utilizó una señal de amor para traicionar al Señor. Pero todavía Jesús, en una oportunidad más, fíjate cómo le contesta: amigo, ¿a qué vienes? Amigo es una palabra muy fuerte, de gran intimidad. Oye, mi amigo, mi íntimo. Como si Jesús no supiera. Le está dando una última, final oportunidad. Pero ya era demasiado tarde. Inclusive, en otro pasaje, creo que es en este acto de hipocresía, en Lucas 22, 48, hay algo que sí me impacta mucho. Creo que es Lucas 22, 48, en donde dice: entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Qué impactante toda esta historia. Tenía que venir de Dios, ¿no? Que toda esta historia la hiciera Dios con un propósito. Y ahorita vamos a ver el propósito, porque Judas podemos ser tú y yo, que amamos mucho a Cristo, pero lo traicionamos en la primera oportunidad que se nos presenta. Vaya historia. Si alguien no escribió la Biblia, pues hagamos. Si Dios le escribió la Biblia, vamos a ser Dios el que le escribió. Porque, wow, qué historias como esta. Y entonces, con eso, prenden a Jesús y Judas tiene una gran carga de culpa. Dice la palabra de Dios que él fue, agarró esas 30 monedas y se las echó a los sacerdotes. Ya no quería esas monedas. Finalmente, Mateo 27, 3 y 4. Mateo 27, 3 y 4. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Su culpabilidad lo llevó a nunca poder apoderarse del perdón de Dios. Quiero hacer notar con mucha fuerza que la traición de Judas y la traición de Pedro fueron iguales. Los dos blasfemaron contra Jesús. Los dos traicionaron en el momento de gran crítica situación de Jesús. Sí, pero uno se ahorcó y el otro pidió perdón. ¿Qué diferencia? El que pidió perdón fue un gran predicador después. El otro se fue, dice la Biblia, a su lugar. ¿A dónde se fue? Al lloro y crujido. Al lloro y crujido este tiempo. Al infierno. Más le hubiera sido no haber nacido, dice Jesús. Así es. Y bueno, pobre Judas ni siquiera pudo matarse bien. Tú sabes lo que dice la palabra de Dios ahí en Hechos, capítulo 1, versículo 25. Hechos 1, 25. Dice la palabra de Dios, Hechos 1, 25. Hechos 1, 25.
para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su lugar. Pero por ahí dice que él, un poquito antes, dice que él, aquí está, 18, pues con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad. La cuerda con que se quiso ahorcar, no sé qué pasó, ¿verdad? No le salió bien y realmente se murió porque se cayó, más que por la horca. Así es, su culpabilidad lo atormentaría por el resto de la eternidad. Tú sabes lo que pasa en el infierno, ¿verdad? En el infierno, pues tus pecados nada más siguen siendo revividos constantemente en gran remordimiento y arrepentimiento, y en este momento sigue todavía con más y más y más y más culpabilidad allá en el infierno. ¿Sí? Pues muy bien, pues esta es la historia de este hombre que se llamó Judas Iscariote. Y las lecciones, rápido, para terminar, las lecciones de la vida de Judas. 1, el mayor ejemplo de oportunidad perdida. ¿Cuántas personas les hablamos de Cristo y año tras año? Y aquí yo tengo predicando 25 años. Y aquí mis vecinos nos ven todos los jueves. Todos. Oportunidades que se pueden perder para toda la eternidad. Al no escuchar lo que dice Jesús. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Número 2. Gran ilustración del peligro del amor al dinero. Mira lo que el amor al dinero puede hacer. Que te ciega totalmente de las cosas importantes y te quedas tirado pensando que el dinero lo es todo. Lo dice 1 Timoteo 6:10. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O Marcos 8:36. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Como este gran millonario que se acaba de morir y que alguien preguntó, ¿cuánto dejó? Todo. No importa lo que haya sido, dejó todo. Dejó absolutamente todo. 3, un ejemplo de traición espiritual que lo vemos constantemente. Hay que examinarnos a nosotros mismos, no sea que nosotros tengamos también de lo mismo. 4, un gran ejemplo de paciencia. Dios en su paciencia nos espera y nos espera y nos espera hasta el último momento cuando lo llama amigo. 5, Satanás usa a cualquiera, aún a uno de los discípulos, Juan José. Dices, bueno, a mí, pero estoy tirado por ahí. No, Señor, en el seno del círculo más importante, ahí Satanás se mete y hace 1000 estragos y cosas. 6, lo terrible que es la hipocresía. No seamos hipócritas, sino realmente entendidos de la voluntad de Dios. Y número 7, nada puedo hacer contra la soberanía de Dios. Nunca Satanás podrá destruir el plan de Dios. Nunca. No importa qué haga. Y tendrá 1000 Judas y 1000 cosas que haga. Dios tiene su camino y no lo para nadie. Nada puedo hacer. Nadie para la soberanía de Dios. Como José, ¿te acuerdas cuando ya le dice a sus hermanos, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo usó para bien? Cuando sus hermanos están pidiéndole perdón por haberlo vendido como esclavo. ¿Qué enseñanzas? Pero yo creo que la enseñanza más grande es la enseñanza para ti y para mí. Que nosotros mismos podemos caer a lo más profundo después de haber sido seleccionados por Dios para ser sus discípulos.
Y vemos el ejemplo de Pedro y vemos el ejemplo de Judas. Uno no creyente y otro creyente. Y tú puedes caer horriblemente a grandes profundidades de traición. Y nos da miedo. Y decimos, el principio de la sabiduría sí es el temor a Dios. Porque el que dice que está bien, entonces está empezando a estar mal. Hay que estar agarrados de Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú con relación a Dios? ¿Realmente es tu Salvador personal? ¿Es tú? Y te agarras de Él desesperadamente para que te salve de ti mismo, puesto que tú puedes ser esta historia o la de Pedro. ¿Dónde estás tú con relación a Dios? Vamos pues a inclinar nuestros rostros. Vamos a clamar a Dios. Ahí desde lo profundo de tu corazón, habla tú con Dios. Dile que Él es el Salvador, que Él es el Señor de tu vida. Asegúrate que Él es el Señor, dueño de tu corazón. Si tienes dudas, repite conmigo esta pequeña oración. Dios, aquí está mi corazón abierto. Tómalo. Siéntate en el trono de mi corazón, para que seas el dueño. Perdona mis pecados. Regálame la vida eterna. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Titulado Sorprendiendo a Jesús, celebrado el 27 de septiembre del 2012 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14. Muy bien, el estudio de esta noche lo podríamos titular Judas Iscariote. Y cuando yo menciono ese nombre, difícilmente encontraría yo una persona que me diga, yo no sé nada de eso. ¿De qué me estás hablando? ¿Quién será ese individuo? ¿Es uno de los héroes de la independencia? ¿Alguien que peleó en la Primera Guerra Mundial? Pues no, es bien que sabemos acerca de este personaje, Judas Iscariote, uno de los apóstoles, supuestamente, entre comillas, apóstoles de Jesús. Capítulo 6 de Lucas, en el versículo 12, la palabra de Dios dice así: En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a
a ser el traidor. Bueno, pues la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿qué pasó? Apasionados de Cristo, que cada uno cometió 1000 faltas, que tenían muchas debilidades en su carácter y que podrían, y lo hicieron, tropezar a ellos mismos y a los demás, como Pedro, que pues muy bocón y muy listo para morir por Cristo, pero a la primera de cambio se lo niega la noche de su pasión y lo niega 3 veces. Y es más, Cristo le dice con mucha anticipación, tú me vas a negar. ¿Cómo yo no? ¿Cómo crees? Jamás haría yo una cosa así. Y él lo niega terriblemente, lo traiciona, es la palabra. En esa noche, estando en el patio de Caifás, por temor de que él también sea identificado con Cristo y que a él también lo agarren y tenga la misma suerte que él estaba viendo ya, tener a Cristo. Y él lo traiciona. Dice la palabra de Dios específicamente, y no me quiero meter mucho en él porque vamos a hablar de otro personaje. Dice la palabra específicamente que él blasfemó de Jesús. Y sin embargo, en la soberanía de Dios, pues vamos a entender algunas cosas que él hace para nuestra enseñanza. Y vamos quizá a comprender mejor por qué él escogió, sabiendo de antemano, desde antes del principio de los siglos, lo que iba a pasar. Él de todas maneras escogió a este hombre, Judas Iscariote. Y bueno, la palabra traición es una palabra fuerte. Muchos traidores hay en la Biblia. Está lleno de traidores. Ahorita vamos a ver, voy a nombrar algunos, pero quizá tenemos que reconocer que es el oficio popular y común de toda la humanidad. Nosotros mismos podríamos ser llamados traidores. El hombre es un traidor. El hombre le ha quedado mal a Dios. El hombre ha blasfemado contra Dios. Hoy en día, más que nunca, vemos cómo está de perdida la humanidad, lejos de los diseños de Dios, en donde el hombre se burla de Dios. Dios soy yo. ¿Qué Dios? Ese es del siglo XIII, ignorantes, la edad oscura. ¿La Biblia? No, hombre, la Biblia escribieron unos hombres. La Biblia es un simple libro lleno de mitos y de cuentos. ¿Tú todavía crees en lo que dice la Biblia? Por favor. Y eso es lo que en estos días es un traidor el hombre. Después de lo que Dios ha hecho a favor del hombre. Y lo vemos desde el principio. Adán y Eva le traicionaron a Dios y prefirieron mejor la prédica de Satanás que la prédica de Dios. Allá en Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 6, leemos muy temprano las primeras hojas. No tomó mucho, Verónica, de que el hombre ya andaba mal con Dios. Tú dices, bueno, pues fue a la mitad del libro, por acá. No. Muy al principio. Dice el versículo 6 de Génesis 3, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así con ella. Traidores, te fuiste con el equipo del enemigo. Entonces vemos la traición desde esas primeras páginas de la Biblia. Tú y yo le hemos dado fácilmente, muchas veces, la espalda a Dios
Efesios 4, versículo 18. Efesios 4, versículo 18. Dice Efesios 4, 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ya, ese es el hombre, totalmente ajeno a las cosas de Dios, blasfemando contra Él. Entonces, no nos es extraña esta palabra, traición. Y abrimos las páginas de la Biblia y está llena de traidores. Absalón, hijo de David, traicionó a su propio padre, queriendo quitarle el reino. Tú conoces la historia allá en 2 de Samuel 15. No la voy a mencionar más, pero Absalón. O a Tifodel, el consejero de David, que se fue con Absalón. Y fue el consejero de Absalón, y el mismo Absalón le dijo: oye, ¿por qué vienes a mí si tú has sido amigo del rey? ¿Cómo es que lo traicionas? Ah, porque tú eres mejor. Ah, muy bien, traicionero. ¿Sí? Otros después, en cuanto ya Absalón muere, viene otra rebelión de un señor que se llamaba Seba, y que también fue en rebelión contra David. O Jeroboam, que fue un traicionero contra Salomón e hizo que se dividiera el reino en dos. Ahora que conocemos la historia, porque hemos leído en la palabra de Dios cómo es que este individuo se comportó con Jesús y todos los detalles de la traición que él tuvo para con Jesús. Y aquí el versículo 12 es pues muy claro, en donde se nos dice que él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios para que lo llenara totalmente en la voluntad del Padre y escogiera a esos 12 que llamó apóstoles y que serían el pilar poderoso para la construcción de la iglesia de Dios. También hacemos recalcar que Jesús no tuvo un plan B. Si me fallan estos, afortunadamente tengo a tipos como Mauricio o como Francisco Javier, allá en ese siglo, que poderosos en la palabra, ellos los puedo yo, ya en un plan desesperado para que no, porque vienen después siglos y siglos de edificar la iglesia. Imagínate que se me vaya a caer, mejor tengo un plan B, pero no fue así. No hay nunca plan B en las cosas de Dios. Pero dentro de este plan maravilloso de Dios de tener a estos apóstoles, y hemos visto la personalidad de cada uno de ellos, ya hemos hablado de estos 11 y hoy nos toca hablar del último, que es Judas Iscariote, y hemos llegado a la conclusión que hay un denominador común muy fuerte, muy poderoso en estos hombres. Hombres pecadores. Hombres no dignos de ser esos seleccionados